Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. El presidente de la República, Daniel Noboa, ha enviado a la Asamblea Nacional el paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal y también a la Ley de Extinción de Dominio. Esto como parte de la consulta popular y referendo aprobados por la ciudadanía. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en contacto en este momento con el doctor Marcelo Dueñas, abogado penalista, para hablar sobre estas reformas al Código Orgánico Integral Penal planteadas por el Ejecutivo, algunas de las cuales serán ya sometidas a debate. La Asamblea Nacional tiene 60 días para el efecto. Doctor Dueñas, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Estimado Fausto, muy buenas noches a usted y a toda la amplia audiencia que tiene este prestigioso programa, siempre a las órdenes. Gracias, doctor Dueñas. Las reformas al Código Orgánico Integral Penal, principalmente se habla del incremento de las penas por un lado y también otras para ciertos delitos. ¿Esto será parte de la solución a la inseguridad que vive el país? Sí, esto es parte de una solución que debería ser integral, con una reforma mucho más amplia, que en este momento ya debería tomar también la iniciativa la Asamblea Nacional. Pero la reforma que está presentando el señor presidente de la República a la Asamblea Nacional es la manifestación expresa del pueblo ecuatoriano en la última consulta. Y esta manifestación, esta expresión del pueblo, se torna en un asunto vinculante para la Asamblea Nacional. Y el presidente de la República lo que está haciendo es, siguiendo un procedimiento constitucional, remitir un proyecto de ley reformatorio en distintas áreas de conformidad con la respuesta que dio el pueblo a cada una de las preguntas que estaban orientadas en la consulta popular para modificar las normas. Este es el camino y ahora pues el balón está en la cancha de la Asamblea Nacional, no para que entre a discutir, no para que entre a dilatar, no para que pretenda, como se ha escuchado en más de una ocasión, que puedan poner algunas otras cositas más para discutir. Tiene que en primera instancia, en este tiempo que le da la propia Constitución, la propia norma, reglamentar, reformar fundamentalmente el Código Orgánico Integral Penal y la Ley de Extinción de Dominio en los términos que ha referido y ha enviado el presidente de la República. Se establece, por ejemplo, ahí el incremento de penas para casos de terrorismo, delincuencia organizada, asesinato, entre otros. Creo que es importante también establecer este tipo de propuesta, tomando en cuenta el contexto de inseguridad que ha vivido nuestro país de los últimos meses, incluso desde gobiernos anteriores. ¿Será esto un ataque efectivo a las bandas del crimen organizado, a todas estas organizaciones que han sido incluso ya identificadas por parte del Ejecutivo? Bueno, yo he manifestado en muchas ocasiones anteriores que inclusive establecer la pena de muerte en el Ecuador no va necesariamente a disminuir de manera drástica la comisión de los delitos. Este es un tema de cultura, pero sí es un paso importantísimo que dio el gobierno a través de la consulta popular para agravar las penas. Y no es que el Código Integral Penal o el Código Penal anterior hayan contenido penas mínimas, penas inferiores. Lo que pasa es que sí va a llamar la atención, va a llamar a la conciencia, posiblemente, digo inclusive a las bandas delincuenciales, a que es diferente a que esté tipificado algún delito de 7 a 10 años, de 10 a 13 años, por ejemplo, y que se sumen de 19 a 22 años, como es en muchos de los casos este planteamiento de incremento. Yo creo que este es un paso importante como manifiesto y va a incidir positivamente en la disminución del delito. Pero este es un tema integral que también ya se ha discutido, usted lo ha hecho en muchos programas, Fausto. Este trabajo para luchar contra la delincuencia, para buscar de alguna manera una disminución en la incidencia delictiva, tiene que ir de la mano con el trabajo de la policía, con el trabajo de la fiscalía, pero fundamentalmente, Fausto, con la actuación decidida, patriótica de los jueces, que en su momento son los que tienen que establecer las conductas y las penas. La policía hace su trabajo, la fiscalía hace su trabajo, pero en definitiva
nos vemos abocados que en una audiencia de juicio, por ejemplo, los que establecen el quantum de la pena son los jueces. Allá tenemos que orientar y allá también, sin lugar a dudas, habrá que hacer alguna reforma que ya está establecida también el año anterior, me parece que en marzo del 2023 ya se establecía unas ciertas sanciones para los jueces que actúen al margen de la ley. Y a propósito de eso, se daba mi siguiente pregunta, a propósito de la resolución de la Corte Constitucional en su momento respecto de este abuso de las garantías jurisdiccionales y también del abuso del derecho por parte incluso de muchos de los abogados que han interpuesto este tipo de medidas cautelares, acciones de protección, habeas corpus, logrando la salida de quienes han sido condenados en su momento por casos de sicariato, por casos de terrorismo, de delincuencia organizada. Con esta resolución de la Corte Constitucional, con estas reformas ahora incrementando las penas para ciertos delitos, ¿se va de alguna forma acomodando o reparando los errores que están de fondo dentro del sistema de justicia? Bueno, ya vemos resultados positivos, Fausto. Ya no tenemos el escándalo diario o semanal de que un juez de cualquier parte del territorio, de cualquier circunscripción del territorio nacional, otorgaba los habeas corpus a gusto y placer de ellos. Ya vemos que no se dan ese tipo de cosas. De alguna manera, efectivamente, el incremento de la sanción de prevaricato, por ejemplo. El prevaricato es una sanción dirigida exclusivamente a jueces y árbitros que tienen que resolver algo en derecho. Y vemos que efectivamente hubo un abuso del juzgamiento de las garantías jurisdiccionales y constitucionales por determinadas autoridades administradoras de justicia. Y ya no existen la medida que había antes. Entonces sí da resultado, como vemos, ese tipo de incremento de sanciones, el establecimiento de nuevas condiciones para tipificar esos delitos ya ha causado un efecto positivo en el Ecuador. Entonces debemos tener la esperanza, Fausto, de que estas reformas legales, este incremento de penas para una cantidad grande de delitos que son los que provocan la conmoción en la opinión pública, en la ciudadanía, también va a dar resultado. Estos 60 días que tiene la Asamblea van a ser gravitantes porque la gente está esperando. La gente hubiera querido que al siguiente día de que se aprobó en la consulta popular su expresión ya deberían entrar en vigencia, pero lamentablemente el procedimiento es diferente y tenemos que estar a la espera de la actuación de la Asamblea en estos próximos 2 meses. Ahora bien, respecto de la ley de extinción de dominio, una vez que el Estado esté ya en posesión de los bienes producto de actividades ilícitas, podría ya, eso es parte precisamente de la propuesta, pero eso no se prestaría, como se ha dicho en algún momento, también para ciertos eventos de persecución, por ejemplo. Bueno, existía una ley, ¿no?, de extinción de dominio, pero los procedimientos, los plazos para la ejecución, para que el Estado llegue a ser titular de los bienes aprehendidos o comisados o decomisados, eran largos. Ahora lo que se establece en unas ciertas condiciones que ojalá no lleguemos a un abuso del derecho de parte del juzgador o de la propia fiscalía, porque no olvidemos que en definitiva esto queda en manos y la potestad y facultad de la fiscalía, de decir cuáles son los bienes que obedecerían a un trabajo o a un resultado delictual. Y los plazos son muy cortísimos para que eso pase a manos del Estado. Y yo aspiro, como todo el pueblo ecuatoriano, como usted, como todos los que estamos ávidos de este resultado, a que no haya abuso, que haya un trabajo profesional, técnico, pero fundamentalmente objetivo. Y lo objetivo es buscar el nexo causal entre la actuación de la presunta persona que podría ser responsable o del investigado o el procesado con el origen de los bienes, porque aquí lo que se trata es del origen de los bienes, no cualquier bien que sea de propiedad de un procesado puede ser materia de la extinción, sino que este bien, cualquier característica que tenga este bien, tiene que estar relacionado con el delito que se investiga. Entonces, aspiremos, confiemos en que sea como manifiesto un trabajo técnico, profesional y objetivo que lleve adelante la Fiscalía, porque más adelante solamente el juez va a ser el ejecutor del pedido de la Fiscalía de ordenar el traspaso, el traslado del título, de la titularidad de la propiedad de ese bien para el Estado.
Respecto de la ley de extinción de dominio, ¿no habrá oposición por parte de algunos grupos políticos que evidentemente se han visto contrarios a esta propuesta por un lado y evidentemente tienen en sus filas o han tenido en sus filas gente que ha hecho uso y abuso de estos bienes con origen al menos dudoso? Bueno, bien sabemos que eso ha sucedido en el país, pero la Asamblea Nacional no está en la posición de oponerse, Fausto. La Asamblea Nacional tiene que acatar la voluntad, la decisión del pueblo a través de las preguntas que fueron respondidas de manera categórica en la consulta popular. Es decir, no tienen camino. Sin lugar a dudas, como sucede en todo, una ley que tiene una característica, ¿no? La generalidad. Esta ley, sin lugar a dudas, va a afectar a un sector, va a afectar a determinadas personas que a lo mejor no podrían justificar el origen lícito de aquellos bienes, pero no va a ir más allá de algún discurso. Como le manifesté en cuanto empezó la entrevista, ahora es de responsabilidad de la Asamblea Nacional no discutir, solamente buscar la forma de estructurar un texto para reformar la ley orgánica de extinción de dominio y no otra cosa. Doctor Dueñas, y con esto cierro, ¿cuál es su lectura de lo ocurrido ayer en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional? Este intento de comparecencia de Ronnie Aliaga, quien es buscado por la justicia y está procesado en casos que han sido incluso parte de escándalo a nivel nacional. Fausto, impresentable para los ecuatorianos y para la opinión pública mundial, impresentable. Y yo en este momento, en esta entrevista, no hago sino dar mi total apoyo, mi total respaldo a la fiscal general del Estado en la actitud que asumió de abandonar un recinto que estaba comprometido con gente que está al margen de la ley. Es decir, alguien ya lo calificó. Eso no fue una invitación, eso no fue una comparecencia. Eso fue una emboscada y la fiscal general del Estado salió por sus fueros porque efectivamente no podía ser cómplice, no podía dar un aval para confrontar, para entrevistarse vía telemática con una persona que está buscada por la justicia. Una situación realmente impresentable. Pero la acción inmediata que ha hecho la fiscal general de solicitar información que está facultada por la norma, por la ley, de pedir información sobre la ubicación del ciudadano que pretendía comparecer, a lo mejor hubiera sido mucho más práctico y más rápido, más efectivo que la señora fiscal general del Estado el día de ayer, a través de un acto urgente, hubiera ordenado la incautación, por ejemplo, de los computadores del sistema para ver cuál fue el origen, dónde estaba ubicada la IP de donde salió esa comunicación, ese correo electrónico, la propia comparecencia. Es decir, esto, Fausto, además de ser impresentable, nos causa vergüenza ajena. No considero yo que una tribuna como es la Asamblea Nacional haya actuado de la forma que sucedió ayer en la Comisión de Fiscalización. Definitivamente impresentable y claro, por supuesto, eso se trató sin duda de una emboscada. Marcelo, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. A la orden, Fausto, siempre a la orden. Gracias. Nuevamente el doctor Marcelo Dueñas, abogado penalista, hablando sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal, proyecto que ha sido ya enviado por parte del Ejecutivo a la Asamblea Nacional, que tiene 60 días para el tratamiento. No debería haber ningún tipo de oposición ni tropiezo. No obstante, las reformas plantean algunos cambios en el Código Orgánico Integral Penal en busca de mayor seguridad para nuestro país, principalmente en el ámbito judicial. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Este es el más completo informativo del país.